Bueno, amada familia, bendiciones del Eterno para todos ustedes, para todas las personas que se conectan el día de hoy. Que el Eterno les bendiga grandemente para todos y cada uno de los que hoy están acá en este día. Día para el mundo secular festivo, día para el pueblo hebreo común y corriente. Bueno, vamos a empezar este día. Ya hicimos nuestras correspondientes bendiciones. Listo, entonces, buenas y buenas y buenas. Eso, perfecto. No, usted no. Usted sí. Por favor, me confirman si están viendo correctamente la pantalla, ¿me están escuchando? Sí, mi hermano, sí se escucha y se ve bien. Gracias, mi hermanita, vale. Bueno, amada familia, pues seguimos en este hermoso tiempo que el Eterno ha dispuesto para cada uno de nosotros. Eh, Seguimos con el libro de Job. Me tiene bastante sorprendido cómo este libro nos está entregando tanta sabiduría, pero también cómo nos está enseñando a tener una relación con el Eterno y cómo se puede llegar a tener esa comparación y podemos ver cómo el Eterno se movía en esa época y cómo se sigue moviendo hoy en día. Y podemos aprender grandes cosas del Eterno y cómo nos ha enseñado. Y me alegra mucho los temas que han venido presentando nuestros hermanos en esta semana, todo lo que hemos venido aprendiendo. Vemos bastante la mano del Eterno ahí, cómo se mueve, cómo se manifiesta, cómo entrega su palabra. Y para el día de hoy, pues seguimos y esperamos que sea el Eterno hablando por medio de su servidor, y que tanto mi persona como cada uno de ustedes podamos tener la revelación y la sabiduría del caso. Para el día de hoy, un juez para Elohim. Y es que ¿acaso alguien puede llegar a juzgar? ¿Acaso alguien puede llegar a poner al Eterno en un estrado bajo juicio? Eso lo vamos a ver en este momento, lo vamos a conocer en este momento, el día de hoy. No sin antes hacer la bendición por la Torá, antes de llegar a leer nuestro versículo, nuestros versículos para el día de hoy. Diciendo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Y para este momento nos corresponde, ya vamos en el capítulo 9 del libro de Job, desde el versículo 30 hasta el versículo 35, y vemos que en estos versículos Job está empezando, o su conversación empieza a tener un tinte diferente, empieza a tener una fuerza diferente, y empieza a levantarse de pronto un poco su ánimo referente a su condición. El día de mañana veremos cómo será su desahogo. Pero mientras tanto, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el versículo 30 dice: si me lavaran con jabón, si me limpiaran las manos con lejía, tú me hundirías en el lodo hasta que mis propias ropas me aborrecieran. Él no es un hombre como yo para poder responderle, para poder ir a la ley juntos. ¿No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre los dos? Si solamente apartara su vara de mí y no dejara que su terror me asustara, entonces yo hablaría sin temor a él, porque sé que ahora no estoy así. Y aquí vemos un Job que quiere desahogarse, que quiere empezar a hablar, que quiere desahogar su corazón. Y es natural, amada familia, es natural que en momentos de pruebas difíciles, de pruebas duras, es natural que el ser humano, en medio de situaciones de un estrés muy elevado,
es natural que el hombre quiera sacar todo lo que hay en su corazón, quiera sacar todo lo que hay dentro de su interior. Es natural que el hombre quiera desahogarse. Bueno, aunque hoy en día, por medio de las generaciones que se están levantando y esas generaciones que son llamadas las generaciones de cristal, que son generaciones a las cuales no se les puede decir nada, son generaciones las cuales se cargan y se frustran con pequeñeces, con simpleces. Veamos hoy en día la vida de Job, que pasaron casi 9 capítulos para que su temperamento empezara a subir, para que el nivel del tono de su conversación empezara a subirse, para que su corazón se comenzara a constrictar de tal manera que tuviese la necesidad de sacar todo el dolor y todo el quebranto que tenía en su corazón. Pero él empieza comparándose y él empieza diciendo, aún si yo me limpiara, comienza a revisar su condición y comienza a mirar que aún si yo me limpiara, aún si yo, si lavara como tal con jabón o con lejía era una mezcla como de químicos. Hoy en día lo podemos asimilar mucho al cloro, mucho a desinfectantes. Dice que el padre volvería nuevamente y lo pondría como lodo. Y aquí comenzamos a ver el corazón de Job cuando dice, él no es un hombre como yo para poder responderle. Él comienza a comparar al Eterno y comienza a decir, es que yo no le puedo responder. Yo tengo en mi corazón, tengo en la garganta este nudo tan grande que está que sale dentro de mí, está que explota en mi ser. Pero no lo puedo hacer porque él no es un hombre con el cual yo pueda contender. Él no es un hombre con el cual yo pueda llegar a defenderme. Entonces, como tal, Job quiere desahogarse, tiene ese nudo en la garganta y lo vamos a ver el día de mañana, cómo empieza su desahogo, cómo empieza como tal. Pero veamos veamos este sentimiento de Job. ¿Por qué surge en su corazón? ¿Por qué surge en su ser esta cuestión? Porque él comienza a decir, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre los dos. O sea, él comienza a pensar o a anhelar un tercero, una persona que esté en medio de los dos, equilibrando esta situación, porque él piensa que está en medio de un juicio, él piensa que está en medio de una condenación, él piensa que está en medio de una sentencia y como tal requiere y necesita desahogarse y siente la necesidad de defenderse. Pero su conciencia lo lleva a recordar y pues ya hemos visto en estos días que estamos ubicando a Job geográficamente y en tiempo sobre la época de Moshe. Nuestro hermano Shokan lo habló, ayer lo habló el pastor Andrés, lo hemos estado poniendo ya como sobre esta época de Moshe, sobre estos tiempos como tal. Y veamos ¿por qué? ¿O por qué él de pronto quiere hacer esta situación? Porque él dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga sus manos sobre los dos. ¿De dónde sale esta situación? ¿De dónde sale este comentario? ¿Será que él necesita que alguien le calle la boca al Eterno para que él pueda hablar? ¿O será que él necesita que alguien salga a su defensa para que le quiten un poquito las cargas a Job y él pueda empezar a respirar? Dice el Salmo 106, él los habría destruido si no hubiera confrontado en la brecha Moshe, su escogido, para aplacar su ira destructora. Este pasaje hace alusión directamente en Deuteronomio 10:10, donde Moshe está comentando y está hablando y dice, ya había permanecido en la montaña como hice la primera vez, 40 días y 40 noches, y Hashem me hizo caso una vez más. Estuvo de acuerdo en no destruirte. Entonces vemos aquí cómo Job tiene como referente la historia de Moshe, tiene como referente todo lo que ha venido sucediendo con el pueblo de Israel. Si lo traemos como a colación y lo ubicamos en este punto, lo ubicamos en esta zona geográfica, tanto en tiempo como en lugar. Y
pensando que ojalá existiese un Moshe, ojalá existiese alguien que intercediera por él. Pues porque Consuelo no pudo hallar en medio de sus amigos. Consuelo no pudo encontrar en medio de aquellos que lo acompañaron en sus días buenos, en los días de las vacas gordas. Consuelo no pudo encontrar en aquellos hermanos que decían que lo acompañaban y que lo respaldaban en todo. Ahora él, en medio de su soledad, en medio de lo que él tiene, en medio del dolor el cual está experimentando, por medio de todo el sufrimiento, tanto físico, espiritual como emocional, porque es que, o sea, Job no perdió un trabajo, Job no tuvo problemas, no tuvo un solo problemita con no sé, sino a Job se le acabó su mundo en menos de, no, bueno, no le pongamos tiempo. A Job se le acabó su mundo en un abrir y cerrar de ojos. Si alguien tuviese el derecho de quejarse, hubiese sido Job, por medio de todo lo que le pasó, por medio de todo lo que le sucedió, pero sobre todo porque no halló un bálsamo, no halló un refugio, no halló un consuelo en medio de aquellos que decían ser sus amigos, aquellos que decían ser sus hermanos. Y él necesita eso y recuerda las historias, recuerda lo que se hablaba de Moshe. Aquí en Deuteronomio 10:10 dice que Moshe había permanecido en la montaña como hizo la primera vez, o sea que ya estamos hablando de la segunda vez que él subió, que estuvo 40 días y 40 noches, y que el Eterno le hizo caso una vez más. Démonos cuenta que el Eterno lo que quería era destruir al pueblo de Israel. Y en medio de la intercesión de nuestro Padre, de nuestro Padre Moshe, en medio de todo lo que él hace, logra apaciguar la ira del Eterno. Y eso es lo que quiere Dios, que alguien esté frente a él, que se ponga en el medio entre el Eterno y él para apaciguar su ira. Pues él piensa, el Eterno se vino con todo encima mío y no me ha dejado ni respirar, no encuentro consuelo, no encuentro refugio, no encuentro paz en medio de esta tormenta. Entonces veamos esta condición de Job, cómo anhela, cómo desea que alguien interceda por él, que alguien esté en el medio de él. Porque si vemos el entorno o sobre lo cual se rodeaba Job, pues no le queda demasiada esperanza, porque tanto sus hijos como sus criados, la mayoría murieron. Solamente quedaron los mensajeros con vida para llevar las malas noticias. Sus amigos buscan la manera de cómo condenarlo, buscan la manera de cómo intentarlo motivar por medio de la condenación. Es un poquito irónico el tema. Su esposa sale con esta hermosa perla que le dice: maldice a tu creador y muérete. Entonces, ¿qué le queda a Job? ¿Qué le queda a Job sino esperar o tratar de buscar la manera de cómo conciliar? Y en cierta manera logro entender a Job en su posición, porque a veces el Eterno permite esos tiempos de soledad, esos tiempos de amargura, donde la amargura solamente se puede sentir y se puede expresar dentro de uno mismo, y no hay forma de cómo sacarla, no hay forma de cómo exteriorizarla. Pero aún así la opresión y el dolor siguen permanentes en todo momento. Y él dice: no hay un árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre los dos. Pero pues en esa época, como tal, amada familia, en esa época, si bien lo tenemos o lo traemos a colación, el hombre vivía por su propia justicia y sus obras eran las que determinaban su entrada en el mundo que ha de venir. Los sacrificios, el mantenerse dentro del régimen de sacrificios y dentro del cronograma que el Eterno había establecido para el pueblo de Israel, era totalmente, y hoy en día también es necesario, pero era lo único que tenían en su época, lo único que tenían para buscar la salvación del Eterno, lo único que tenían para poder aspirar al mundo venidero.
su vida, sus obras, lo que ellos sean, lo que ellos eran, lo que ellos hacían. Pero pues, si yo pido un abogado, si yo pido un árbitro, en esa época quizás hubiese sido imposible. Porque solamente hombres del talante, del nivel de Moshe, podían de pronto llegar a hacer esto. Pero aún así no correspondía para todos. ¿No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano? Hoy en día la esperanza para nosotros es muy diferente. Hoy en día para nosotros podemos decir abogado tenemos. Tenemos defensor. Tenemos uno que se compadezca de nosotros. Hoy en día podemos decir abogado tenemos. Y si Job estuviera hoy en esta época, pues podríamos decirle, necesita un abogado, se le tiene un abogado. Y lo podemos empezar a comparar y empezar a trabajar y para poder comprender este tema. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua el Mashiach, el justo. ¿Cuánto hubiese dado, cuánto hubiese anhelado yo poder tener el Mashiach en su tiempo? Porque aquí como tal, se está expresando en estos últimos dos versículos, donde dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre los dos, si solamente apartara su vara de mí y no dejara que su terror me asustara. Entonces yo hablaría sin temor a él, porque sé que ahora no estoy así. Vemos cómo Job tiene la necesidad de desahogarse, pero el temor reverente y el miedo que tiene por todo lo que es el Eterno, le impide desahogar su corazón. Le impide tener esa confianza de abrir su boca y no sentirse juzgado, o que de pronto más adelante el Eterno le vaya a responder de una manera que él ni siquiera va a poder de pronto contestar. Si solamente apartara su vara, si me diera un poco de descanso y no sintiera yo el terror, no sintiera el miedo de pronto refutarle, de pronto decirle. ¿Y cuántas veces de pronto usted se ha sentido así, con ganas de desahogarse con Dios, desahogarse con el Eterno y desarmar su corazón frente a Él? Pues déjeme decirle, amada familia, que hoy en día lo podemos hacer. Que hoy en día lo podemos experimentar, y es por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach que podemos empezar a tener este tipo de comunión, este tipo de defensa, este árbitro en medio de esta situación. Si es que nosotros llegamos a pensar que el Eterno nos tiene con su mano puesta sobre nosotros y no nos deja ni respirar, y que estamos en un juicio con el Eterno. Recuerdo mucho en mi época de inconverso, que yo no hacía otra cosa sino pelear con el Eterno. Y para mí él era un Dios que estaba con un látigo listo para desenvainarlo y para azotarlo sobre aquel que hiciera lo malo. Medio cualquier cosa me sucedía, inmediatamente le refutaba a él. Llovía, me ponía de mal genio con él. Hacía viento, me ponía de mal genio con él. Me caía, me ponía de mal genio con él. Le gritaba, mejor dicho, porque pensaba que era un juez que estaba listo con su espada para condenar a aquel que se portara mal. Pero tenemos una defensa que perdona. Tenemos a ese defensor, tenemos este proceso que sucedió para el perdón y para la redención del pueblo. La sangre de la nueva alianza que hoy en día podemos experimentar nos hace partícipes de este momento y de este tiempo. Y lo dice en Hebreos 9, desde el versículo 11. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante las más amplias y perfectas moradas no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Sanedrín, en el Santísimo, logrando así eterna redención.
Ya no hay mediante sangre de cabros ni becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados, los santifica, concediéndoles una purificación externa, cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, cuánto más limpiará nuestra conciencia de de las obras muertas para servir a Elohim vivo. Por eso, Él es el mediador de la nueva alianza. Para los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de la transgresión cometida bajo la primera alianza. Entonces nos posicionamos sobre este parámetro. Y si nosotros en este momento requerimos la defensa, requerimos esa intercesión de alguien, tenemos que ser conscientes del sacrificio que nuestro Adón hizo por nosotros. Y que esa sangre que fue derramada fue la sangre perfecta, única y limpia, la cual nos perdonó y pudo limpiar todas las transgresiones que antes no podía hacer los sacrificios anteriores. Hoy en día podemos apelar a aquel que siendo el Eterno, no consideró ser igual, no consideró ser el Eterno como algo a que aferrarse, sino que descendió a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros como hombre, con la única diferencia de que Él no pecó, con la única diferencia que Él no transgredió. Entonces, si vemos el tema de Job está clamando por un mediador, por un árbitro que ponga en límite esto, que ponga en límite. Pero hoy en día, pues bueno, Job como tal tuvo que resistirse y tener fuerza. Pero hoy en día usted y yo somos diferentes, amada familia, y bendito el Eterno por nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Porque en primera de Timoteo, del capítulo 2, dice: esto es bueno y aceptable delante de Adonai, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven. Ojo con esto. Número 1, es aceptable ante el Eterno. Lo pone como aprobado. Quien quiere que todos los hombres se salven. Y aquí vemos algo muy importante, amada familia. Las puertas están abiertas para todo el pueblo de Israel, para todos aquellos que están dormidos en la dispersión. Porque dice acá, el versículo 5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre, el Salvador ungido hecho hombre, el Eterno hecho hombre. Entonces nosotros, usted y yo, hoy en día tenemos a este mediador. En medio de nuestra situación, en medio de nuestra vida, nosotros podemos llegar y recurrir a lo que el Eterno ha hecho, a lo que el Eterno nos entregó como sacrificio perfecto, santo y sin tacha ni mancha. Y podemos aferrarnos a este sacrificio y podemos como tal enfrentar todas las situaciones que surjan a nuestro alrededor. ¿De dónde viene todo esto? Isaías 4:2, Isaías 42, desde el versículo 1 hasta el 3 dice, y habla de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, donde dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito, sobre el que he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No romperá ni aún el junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. Y pues aquí podemos hacer alusión a dos korbanot que tuve hace un tiempo. El número 1, el pasado, donde hablábamos de preparar camino. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos enseña a preparar el verdadero camino. Él les enseñará el verdadero camino. Él trazó ese verdadero camino y vamos a ver más adelante cuál es. Pero aún pese a cualquier condición que usted o yo estemos atravesando, o aún pese a las condiciones que el pueblo de Israel esté atravesando, vemos cómo
la parábola de la caña cascada hoy en día es realidad. Porque Él dice que no romperá ni aún el junco aplastado o la caña cascada, ni apagará siquiera la mecha que está extinguida, el pabilo humeante. No importa la condición que nos presentemos delante de Él. Job se presentó con una condición, con un corazón arrugado, con un corazón dolido, con un corazón quebrantado. En medio de su condición de amargura, de dolor y en medio de su pobreza y de su quebranto, Él se presenta delante del Eterno como tal. Y aquí tanto Isaías como el Bri Hadashah nos muestra que el Eterno no desecha, el Eterno no hace a un lado la caña cascada, no hace a un lado el junco aplastado, no te rechaza a ti por la condición en la que estás, no te rechaza a ti en la condición por la que tienes o de la que vienes, no te rechaza a ti por lo que has hecho. Él dice que no apagará el pabilo que está a punto de apagarse. Entonces, Él como tal no condena tu condición, Él como tal no condena lo que tú has pasado o lo que estás atravesando en este día. Vemos familias frustradas por muchas situaciones, tanto económicas como financieras, como de salud, como de generaciones. Y como tal, el Eterno no te condena o no busca, en Él no está la esencia de condenar, en Él no está la esencia de ser un juez. Aun cuando nosotros, en medio de la condición, estemos viendo que quizás todo eso es la consecuencia de un pecado. Pero, amada familia, este punto lo debemos tocar. Este punto debe ser un punto de análisis para nosotros, donde debemos interiorizar y decir, ¿será que estoy recibiendo la consecuencia por mis pecados? ¿Será que en algo le falla al Eterno y esta es la consecuencia? Obviamente, si como estamos tratando el libro de Job, estamos viendo cómo sus amigos están llevando a Job para que él reconozca sus pecados. Y Job en medio de su dolor, él quiere enfrentarse con el Eterno. Él quiere decir, ¿qué fue lo que yo hice para que tú me tengas así? ¿Qué pecado cometí? Pero pese a lo que hayamos hecho, pese a lo que hayamos experimentado o hayamos hecho en nuestras vidas, Él no nos rechaza. Él no nos va a rechazar, porque su palabra es fiel, viva y eficaz. Si hacemos lo que Él dice que debemos hacer, si vivimos de la manera que debemos vivir, no importa la condición en la cual nos presentemos el día de hoy, si tu corazón y el mío están alineados a la voluntad del Eterno, están alineados de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su Torah. En Juan 6, desde el versículo 37 dice, todos los que el Padre me ha dado, y ojo con esto, dice, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. En nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Eterno mismo, Yahvé de los ejércitos, todos aquellos que han sido, todos los que son del pueblo de Israel, vendrán a Yeshua. Y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Si tú te presentas ante el Eterno, con el corazón como tiene que ser, está escrito que Él no te echará fuera. Está escrito que Él no te rechazará. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, ojo con esto, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que me has dado. Y acá arranca nuestra misión, amada familia.
¿Quiénes son los que el Padre le ha entregado a usted? ¿Quiénes son los que el Padre le ha dado a usted? Y usted dirá, pero es que yo no tengo una congregación, yo no tengo discípulos, yo no soy un pastor, yo no soy un maestro. Pero primero que todo, los que el Padre le ha entregado a usted es su propia familia. Los que el Padre le ha entregado a usted son sus hijos, es su esposa, o si usted es mujer, pues su esposo y sus hijos. Y dice aquí, y esta es la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre es que no dejemos perder a ninguno de los que se nos ha sido dado. Y nuestra responsabilidad es mantener a los nuestros en el camino correcto, en la senda correcta. Y si tenemos de pronto hijos que no están en la senda correcta, interceder y orar por ellos para que el Eterno les revele su plan y los traiga a la Torá. Es oración mía y la de mi familia que mi hijo mayor llegue a la Torá. Entonces sigue diciendo Yeshua, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Que lo que hay en su vida, que lo que hay en los suyos, que lo que usted haga por otros, a ellos les alcance para ser despertados en el día final. Que a ellos les alcance para ser despertados en el final de los tiempos. Y que a usted y a mí nos alcance también para ser despertados en el final de los tiempos. Para que podamos aspirar al reino venidero. Y si usted necesita un abogado, necesita ese árbitro, lo volvemos a mencionar aquí en Primera de Juan 2, donde dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Cuidado, aquí comienzan las advertencias. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua el Mashiach, el justo. Momentos, y como lo hablábamos la semana pasada, preparando el camino, momentos para prepararnos, para poner nuestra vida a cuentas con el Eterno, para sanar nuestros corazones y ponerlos a cuentas con Él. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Él dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, pues es una persona mentirosa, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Cuando llegamos a Raíces Hebreas, este versículo fue el que transformó mi vida. Porque yo me mofaba y me vanagloriaba de que conocía al Eterno, de que lo conocía y que, mejor dicho, lo que me faltaban eran alas. Pero cuando verdaderamente el Padre me permitió ver este versículo 4 de Primera de Juan 2, donde dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Usted lo conoce? ¿Usted guarda su palabra, guarda su Torá? ¿Usted cumple con lo que nuestro Adón solicita que se cumpla? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. Entonces, familia, si nosotros el día de hoy, en medio de las situaciones que nos encontremos,
Estamos solicitando un árbitro entre el Eterno y nosotros. Claro que lo tenemos y es el mismo Eterno, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero para que pueda haber esa intervención, para que pueda haber esa expiación, para que pueda haber esa ayuda que requerimos, necesitamos andar como Yeshua andó. Necesitamos caminar conforme Él lo hizo. Para poder levantar nuestros ojos y poder decirle, así como nos presentamos todos los sábados, todos los Shabbat, y le decimos, júzgame, oh Adonai, examina mi corazón. Cuando le decimos esto antes de lavarnos nuestras manos, le estás diciendo, mírame, júzgame, límpiame. Así como nos encanta cantar la canción de nuestro hermano Steve. Pero ahí en ese momento ustedes se están presentando delante del Eterno. Y en ese momento usted está siendo juzgado, está siendo evaluado, porque usted le está pidiendo que me pueda presentar con manos limpias y con manos santas delante de Él. Pero la pregunta es, ¿el amor de usted se ha perfeccionado por medio de su obediencia hacia el Eterno? ¿O por medio de lo que usted cree y piensa que está haciendo? Entonces, solo hay un juez, solo hay un camino, solo hay un mediador. Pero como les estoy diciendo, tenemos un juez justo. Tenemos un solo camino, que es nuestro Mashiach Yeshua. Tenemos un mediador, que es Yeshua HaMashiach. En Él lo tenemos todo. Y sin Él no tenemos nada. Si usted hoy en día está experimentando lo que esté viviendo, déjeme decirle que usted es más afortunado que Job. Usted es más afortunado, así no haya padecido lo que padeció Job, usted es más afortunado que él, porque hoy en día tenemos a Yeshua HaMashiach como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, como el camino verdadero, como la verdad. Tenemos su sacrificio y expiación para podernos presentarnos delante del Padre, para podernos presentarnos por medio de la sangre delante de Él, limpios y aceptos. Entonces el enfoque de nosotros en este día es caminar como Él caminó, hacer las obras que Él hizo, amar como Él amó, vivir de la manera que Él pide que amemos, amando a los demás y que no se pierda ninguno de los que Él nos ha entregado. Clamar al Padre por aquellos en los cuales está el llamado de Israel. Y sabemos que en medio de la dispersión hay muchos que de pronto no son israelitas, pero clamar por misericordia para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros reconocer su obra redentora en nuestras vidas. Reconocer que no somos nada, que no hemos padecido lo que Yeshua padeció, no padecimos lo que Job padeció, no hemos padecido nada de lo que nuestros padres padecieron y todo el precio que ellos tuvieron que pagar para que hoy en día usted pueda tener una Torá y la pueda leer, o para que hoy en día usted tenga una Torá y la rechace y la deje a un lado. Pero el llamado es para que caminemos como Yeshua caminó, y que en medio de esa senda no se nos pierda ninguno. En medio de los que nos rodea, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra congregación, que no se pierda ninguno, que nos duela cuando alguien se va, que nos duela cuando alguien sale del camino, cuando alguien prefiere el pecado, que nos duela cuando alguien no encuentra amor, no encuentra sosiego, no encuentra paz, que nos duela cuando alguien se esté perdiendo y nosotros tengamos la solución. Entonces hoy en día, amada familia, el llamado es para que continuemos alistando el camino, preparándonos para lo que ha de venir. Preparándonos para lo que ha de venir.
y fortaleciéndonos en Él. Y amando y viviendo como Él lo hizo y como Él caminó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén.